¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal Juanje? Hola ¿Cómo Sandro, vamos? ¿qué tal? Bueno, el día de hoy empezamos con otro tema más. Es el capítulo número 7. 7 de este podcast favorito de psicología. Ahora El- sí, ya hemos empezado a darle en serio con las cosas de grabaciones, con nuestro equipo de marketing que tenemos actualmente. Entonces ya Claro. de aquí ya vamos a ser imparables para dar una información de calidad, una información que ayude a la sociedad. Y también una buena calidad de imagen para que usted pueda disfrutar de los videos, ¿no? Claramente. El tema de hoy, básicamente es Un tema increíble, un tema Uf. que me apasiona, un tema que me... muy conocedor Juanje. Muy de estos conocedor, temas. muy apasionado de lo que es la educación. Psicología del aprendizaje. Así es. Vamos a ver temas, por ejemplo, de la teoría del desarrollo del aprendizaje social, temas de Vygotsky, de Bandura, Brunner, condicionamiento clásico, operante, básicamente todos estos temas que engloban mucho lo que es en sí el aprendizaje general, ¿no? Por etapas y cómo se procesa y todo ello. Bueno, Juanje, empezamos con ese capítulo del día de hoy. Así es. Bienvenidos todos. Bienvenidos. Espero que puedan disfrutar ya, porque también vamos a empezar con Spotify. Ah, Y tenemos una serie de propuestas también, que no solo van a ser servicios psicológicos mediante este podcast, sino también algunos productos que tenemos sorpresas, ¿no? unas sorpresas, claro. Así es. Tenemos sorpresas para ustedes. Así que bueno, esta rama de la psicología es muy interesante porque también aparte de teorías de psicólogos que han marcado fuertemente el tema del aprendizaje a nivel mundial, se habla también de temas de la diferencia entre problemas y trastornos del aprendizaje, que no es lo mismo. Ah, ¿no? claro, sí, hay una diferencia ahí. Lo que es trastorno, según tengo mi entendido, es más problema medio neurológico, ¿no? Así es. Claro, que problemas del aprendizaje que como son o han sido dificultades por los cuales una persona o un joven no ha podido desarrollarlas, pero no netamente tiene que ver con problemas que sean de tipo biológico o no. Claro. Correctamente es así. O sea, lo que se da a entender bajo estas teorías del tema de trastornos del aprendizaje es que cada persona tiene una forma diferente de aprender, ¿no? Sí, claro. Antiguamente se creía que unas personas, bueno, había un estudio que era por porcentaje, ¿no? Que decía el 90% de lo que aprendes era observando, Ah, claro, sí. el 70% escuchando, el 50% mediante el tacto. O sea, creo que eso ya se ha descartado esa teoría, pero se está viendo, como tú bien dices, ¿no? Un tema ya neurobiológico, ¿no? Claro. Entonces, neuro es estructura del cerebro, ¿no? Y psicología es más algo intangible, algo que no se puede tocar. Algo más cognitivo ya, pues, ¿no? Algo más cognitivo. Entonces, cada uno a su nivel o a su forma de estructura cerebral o encefálica, se podría Claro. decir que tiene diferentes formas de aprender, ¿no? Claro, es un proceso, cada uno obviamente sigue su proceso, porque hay gente que dice, oye, esta persona ha avanzado mucho para la edad que tiene o a mi misma edad. No sé si te ha pasado en la universidad o con esos colegas que hay, tienen tu misma edad, pero son ya tal vez empresarios o microempresarios, qué sé yo, y tú no te das la idea de que, wow, ¿cómo es que ha llegado? Y todavía no. Hay personas que piensan que todavía no llegan, pero es obvio, es poco a poco. Han Claro. tenido otras facilidades, obviamente, han tenido otros problemas también ahí por parte tuyos, o tal vez otra persona ha tenido muchos, no sé, pues contactos y básicamente todo ello. Claro. De hecho, fíjate que en Estados Unidos, por ejemplo, hay millonarios
O sea, hay mucho más millonarios. ¿Por qué? Porque primero los factores sociales, y en este tema también tiene que ver mucho con los que presiden el país, que son Claro, los claro. políticos, son menos corruptos, Ujú. ¿no? Y dan normas a favor de que se surja esta potenciación de la misma nación, ¿no? No como en Claro. países de Sudamérica, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora el país que más está representando esa aura como Estados Unidos es El Salvador, con Bukele, Ah, mira, no sabía. ¿no? Pero además los demás países son corruptos y no hacen normas a favor de la sociedad, ni para empresarios, ni para trabajadores, ¿no? Y hay unos vacíos legales increíbles, que por eso no ayuda que mucha Sí, gente, eso, sí. ¿no? Entonces aquí pues hay millonarios, de hecho que hay millonarios, pero también están sobreexplotados, o hay otros extranjeros que al tipo de moneda invierten aquí en masivo, y ahora con el puerto de Chancay, por ejemplo, va a haber más exportación, Ajá, claro, también, que no ¿no? son peruanos, son chinos, Son chinos. ¿no? Entonces, primeramente, si hay un ambiente, que ese ambiente lo crean las leyes, las regula el gobierno, el Congreso. Si hay leyes que son vacíos legales, no va a crecer la sociedad. Claro, eso. ¿No? Y bueno, en ese contexto yo lo veo un poco más ya de manera social. O sea, las personas ven, digamos, esos tipos de rapidez que existen, ¿no? Como que cada día avanza, cada día, digamos, hay gente que avanza más rápido que uno, pero siempre que das el tiempo, de manera personal ya, Claro, como que a tu ritmo, anda a tu ritmo. Tú también vas a crecer, pero no es fácil, ¿no? claro. Vas a crecer, pero no es fácil, es obvio. Así que siempre baja tu nivel de velocidad, no te apures, porque la Es mayoría- que depende. Sí. O sea, hay personas, por ejemplo, esto es un tema de estrés. Ajá. Por también. ejemplo, unos se estresan porque van muy rápido, Claro. pero hay otros que se estresan por no hacer, Sí. que es la procrastinación. Ujú. Entonces, no es, No hay un no es como bueno o malo. Claro, no es como que irte aquí al extremo, ¿no? Claro, Es- no es bueno, o sea, no es ni bueno ni malo ir rápido, ni es ni bueno ni malo ir lento. Pero lo que pasa con el rápido es que llegas a un tema de ansiedad, o sea, se puede más prolongar. Al igual que ir Claro, lento. eso. Es que, por Sí, eso, o al sea, igual que ir lento. están las dos polaridades, ¿no? Sí. Por eso, como tú bien dices, lo mejor es ir a tu ritmo. Sí, O al sea, ritmo en el cual tú estás acostumbrado. Si yo estoy acostumbrado a ir a 200 kilómetros por hora y me salen bien las cosas a ese ritmo, yo voy. Adelante. Si tú vas a 50 y lo estás haciendo bien Ajá. constantemente, así, sin parar, y a tu ritmo, también está bien. O sea, no es que Claro. no hay no hay algo bueno o malo, por eso Sí, digo, ¿no? claro. Entonces, bueno, nos estamos dispersando, pero es que es una forma también de aprendizaje, ¿no? Entonces, Sí. la psicología del aprendizaje lo que hace que es que Vamos. cada persona pueda adquirir conocimientos, habilidades y comportamientos a lo largo de su vida. ¿Para Claro. qué? Para que pueda mejorar su calidad de vida, su estilo de vida y su ambiente en donde se rodea, ¿no? Entonces, por eso, normalmente ya desde un tema empresarial, lo que siempre se recomienda es, ya, no tengo trabajo, tengo 16 años, salgo del colegio, ¿qué hago, no? ¿Quiero montar mi empresa? Ya, tengo dinero, me pueden apoyar mis padres, o puedo, Medir los factores, ¿no? Que tengas. claro, puedo a lo mejor apalancarme de un banco, Sí. o si no puedo tener ni la ayuda de mi mamá, ni la ayuda de un banco, empiezo a trabajar, ¿no? También. Empiezo a ganar experiencia, voy creciendo, y claro, en ese aspecto hay un proceso que se puede hacer de aprendizaje. Ujú. Y todo lo que hace esto, la psicología es lo que lo detalla, o sea, te da un manual. Justamente es el tema de aprendizaje, pues, ¿no? Con esas condiciones, con esa experiencia que estás viviendo y teniendo, va el tema del aprendizaje. Así es. Entonces, Por eso hay procesos internos, externos, claro, justo con que eso, te van a ayudar con los procesos a poder internos y seguir externos. creciendo como persona, no solo biológicamente, sino también a nivel intelectual, ¿no? Claro, y personalmente, claro está, pues, ¿no? Así es. Sí. Entonces, el primer punto, Empezamos, bueno, algunas disciplinas respecto a lo que es el tema de aprendizaje. Comenzamos con lo más básico, que es el tema del condicionamiento clásico, que bien, bueno, conocedor por todos y posiblemente el más famoso nombre es Iván Pavlov. Básicamente, yo tengo, como te dije, forma de resumen, ¿no? Como ya habíamos comentado un poco de esto, que él como que hace que el estímulo que es neutro, por ejemplo, no sé, el celular, que es básicamente un estímulo neutro, sea condicionado. ¿Para qué? Para que yo obtenga una reacción a ese celular. O sea, ya está condicionado ese estímulo neutro y yo, pues, mi reacción sería la cual esté obviamente ya condicionada. Hay que explicarlo un poco mejor, claramente está, pero en resumen cuentas es lo que a mi conocimiento tengo acerca del tema, es ello, ¿no? claro, y yo lo que entiendo que el condicionamiento clásico es que de una cosa que entiendes Ya. naturalmente, que es lo neutro, te pasan a otro aspecto condicionado pensando que es esa cosa, Ajá. ¿no? Entonces, el famoso experimento de Iván Pavlov, que tengamos en cuenta que Iván Pavlov no es un psicólogo, no era psicólogo, Ah, eso sí. No. era un
Fisiólogo. 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 Ajá. Entonces, este fisiólogo lo que hace es que hace un experimento con animales, porque muchas personas van a estar en contra de esto, Ah, pero ahora hay muchas regulaciones por un tema científico, ¿no? En aquellos Y años es no. no hacer mucho daño Sí. a los animales o a las personas con las que se trabaje, ¿no? Y lo que sucede es que Iván Pavlov no hizo daño al fin y al cabo a estos animalitos, pero sí, con un perro lo que hizo fue que condicionó algo neutral, algo neutro, algo natural en forma de comida. Ajá. Entonces, la respuesta del animal natural es salivación, ¿no? Entonces, el animal que asocia la comida con la segregación de saliva, ¿no? Claro. Que a todos les pasa, creo. Sí, Ven una claro. pizza, una hamburguesa, Te hace agua a unas la boca. papitas de McDonald's, ¿no? Y se te hace agua a la boca, ¿no? Ah, es así. Entonces, el experimento de Iván Pavlov fue eso, que un estímulo neutro, que fue la comida, hacía una respuesta natural, neutra, que era la salivación. Entonces, mediante una serie de repeticiones, añadía un estímulo condicionado, que era una campanita. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que le daban comida, le tocaban la campanita y el perro asociaba la comida a la vez con la campana. Entonces, ya tenía un estímulo natural y un estímulo condicionado, Ujú. ¿no? Y la respuesta natural era la saliva. La salivación. Entonces, ¿cómo se genera este cambio de condicionamiento cuando ya al perro no le dan comida, sino le siguen tocando la campanita y el perro al asociar ambos estímulos, Ajá. tanto el natural o el neutro como el condicionado, vuelve a hacer la misma respuesta de salivación? Entonces, ¿en qué momento se cambia una respuesta neutra a una respuesta condicionada? Cuando salivas por la campanita, Claro. ¿no? Porque ya no es natural, o Sí, sea, es tú natural. no te No. vas a comer la campana, Claro, ¿no? o sea, ¿por qué salivarías por una campana, no? Entonces ya sería una respuesta condicionada por un estímulo condicionado. Claro, por la ahí ya campana. se asocia exactamente ese vínculo que quiso ver Pavlov, ¿no? En este experimento. Bueno, los componentes que justamente estábamos hablando acerca del condicionamiento clásico son los siguientes, pues el estímulo incondicionado, que en este caso, pues con el experimento viene siendo el estímulo naturalmente o es automático, la respuesta incondicionada, que viene siendo pues la respuesta automática y natural provocada, obviamente, por el estímulo incondicionado, por el anterior. El estímulo neutro, que ha sido en este caso la campana, La comida. la comida. El estímulo condicionado, que ya sería como la asociación. Y la respuesta condicionada, que sería en este caso el tema de la salivación del perro, ¿no? Con la campana. Con la campanita, obviamente. Así es. Bueno, esa es una forma de aprendizaje que es, bueno, es de uno de los principios que se ha estado investigando el tema de aprendizaje, ¿no? Cómo con animales funciona así y con personas funciona así. Sí. Es obvio que sí. La verdad que sí, porque todos los animales, incluidos las personas, los seres humanos, que esto está catalogado por la biología, no es como que un insulto ni nada de eso, es que tenemos un sistema nervioso. Ujú. Los animales también lo tienen, por eso tienen acciones y reacciones, Claro. ¿no? Entonces, lo que pasa que, como bien mencionamos creo que en un capítulo, la diferencia entre los demás animales a las de los seres humanos es esta de aquí, la corteza frontal y prefrontal, y el dedito este, que nos ayuda a hacer herramientas, ¿no? Entonces, gracias a eso, hemos podido dar un salto evolutivo más grande que otros animales, Ujú. ¿no? Entonces, pero las bases de aprendizaje de cada animal o cada persona son las mismas, ¿no? Claro. Las respuestas de estímulo, tanto la respuesta de estímulo como los condicionamientos, ¿no? Que hay neutrales y condicionados. Claro, y condicionado. Y tengamos en cuenta también otro aspecto que se puede diferenciar entre animales y personas, es que hasta los 12 años, o 11 años o 10 años, un promedio dependiendo de cada ya persona, pero en promedio, a los 10 años recién estamos teniendo conciencia. Sí. ¿Conciencia a qué me refiero? A un tema de nivel de desarrollo de la corteza frontal. Entonces, antes de esos años, o sea, 4, 5, 6, 7 años, lo que hacemos es relacionamos las Ujú. cosas. Entonces, este tema del condicionamiento clásico es muy eficiente para los niños, ¿no? Tanto como para los animales como para los niños. Ahora, de mayor ya va a ser un poquito más complicado porque Sí. ya no solo asocia, sino que ya Reflexiona. tienes la estructura más profunda de poder, como tú bien dices, ¿no? Reflexionar Tu pensamiento crítico. ¿por qué hago esto? ¿Por qué no hago Claro. esto? Entonces eso también es por un tema de desarrollo evolutivo psicológico, ¿no? De las Ujú. estructuras del cerebro. Continuando con el tema, pues tenemos algunos principios, lo que es en el tema del condicionamiento clásico. Unos 5 principios, el tema de adquisición, extinción, recuperación espontánea, generalización y el número 5, discriminación.
Bueno, en lo que es adquisición, pues es el proceso durante el cual el estímulo neutro se asocia con el estímulo incondicionado y comienza a provocar la respuesta condicionada. La fuerza de la respuesta condicionada aumenta con el número de emparejamientos. La extinción, bueno, básicamente ocurre cuando el estímulo condicionado se presenta repetidamente sin el estímulo incondicionado, lo que lo lleva a una disminución eventual de desaparición de la respuesta condicionada. Justamente esto quería tener un poco claro. El tema de extinción siempre se va a dar en ese tema de aprendizaje, por así decirlo, de forma general, ¿no? Cuando no refuerzas algo, Es que depende. ya, Todo depende. por la memoria también. Claro, por la memoria o por cualquier otro factor neurobiológico. Sí. ¿A qué me refiero? A ver. Por ejemplo, o sea, si vamos punto por punto, yo creo que mejor termina de explicarlo todo. Verdad. Y vamos sí, punto por verdad. punto. ¿Ah? Ya, ahí de parte cortamos. Ya, recuperación y espontánea, pues bueno, básicamente después de que el periodo de extinción, la respuesta condicionada puede reaparecer de manera temporal si el estímulo condicionado se presenta de nuevo. Con lo que es generalización, pues es la tendencia a responder de manera similar a estímulos que son similares al estímulo condicionado original. En lo que es discriminación, pues es la capacidad de diferenciar entre el estímulo condicionado y otros estímulos similares que no se asocian con el estímulo incondicionado. Y bueno, entre todas ellas, pues de los principios que tiene el condicionamiento clásico, en el cual sí quiero ahondar mucho es el tema de la extinción. Bueno, justamente comentaba de que si una persona tal vez no tiene constante repetición en lo que podría estar realizando o haciendo, esa conducta o ese comportamiento se Claro. extingue. Claro. Y es dependiendo. Es que depende mucho, ¿sabes por qué? Por ejemplo, en el tema de TDAH, que viene Bueno, claro. siendo la hiperactividad Ujú. asociada a la impulsividad. Impulsividad. O sea, es algo neutral, biológicamente hablando de la Es persona. neutral, claro. Ujú. Entonces, por mucho que tú condiciones una conducta de estate quieto, estate quieto, estate quieto, estate quieto mediante reforzadores incondicionales, su respuesta natural va a seguir. O sea, Sí, no. a lo mejor no va a ser de un nivel tan... Es que depende del Sí, nivel, sí, no sí, le moderado, claro. severo. Pero tú imagínate un niño de TDAH con nivel severo, Ya, ya. ¿no? El nivel más alto. Entonces, por mucho que tú le condiciones, su naturaleza puede rebajar un poquito, pero es como que vuelve. ¿Entiendes? Sería, digamos, Entonces, no siempre va a funcionar. Claro. Porque va a depender también de si hay otros trastornos asociados, ¿no? El tema de la comorbilidad, como yo decía, bueno, ¿no? sí, el tema de comorbilidad. Entonces, y esto, conductas, hay infinidad de conductas, ¿no? Toma decisiones, pensamientos al día, o sea, hay miles, ¿no? Entonces, cuando nosotros queramos hacer esto básico, por ejemplo, va a ser, como bien menciono, solo para niños, ¿no? Sí. O para niveles de capacidades muy, muy bajas, ¿no? Como Claro. animales, por ejemplo. Que sean muy más susceptibles, pues, ¿no? Los niños son muy susceptibles. Claro, muy al susceptible, cambio. muy manejable, Al ¿no? cambio, ajá. al manejo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya surge una persona adulta, ya se le está, digamos, formando la corteza frontal. Entonces, Uf. ya por mucho que tú quieras extinguir una conducta que ha llevado durante muchos años, quitando lo biológico, Claro. o sea, si ha estado reforzándolo constantemente durante muchos años, también es difícil poder extinguirlo, ¿no? Complicado. Por y el poder de la costumbre y por todo ahí, ello. por eso conocemos el tema de, no sé si vas de los adultos mayores, los abuelos, tienen sus ideas. Claro, ya están marcados, o sea, eso ya, como tú bien dices, también es un tema de memoria, ¿no? Sí. O sea, ya la neuroplasticidad ¿Qué? también tiene sus límites, Que ¿no? vas a cambiar, tratar de cambiar sus ideales. Claro. Posiblemente te haga caso así y ahí nomás me quedo contigo porque te respeto y también considero que tu opinión vale. Hasta ahí nomás se queda, pero de ahí que lo cambie de adulto mayor, No, ya no. Es que lo que pasa, como bien digo, ¿no? El cuerpo humano hasta los 35 años aproximadamente es el tope máximo que puede evolucionar como persona. O sea, si no has adquirido tantos conocimientos hasta esa edad o flexibilidad, por lo menos para Flexibilidad. poder gestionar grandes cambios, ya a los 40 ya todo es Directo, lamentablemente no recto, sino ya es todo en decadencia. decadencia, bueno. ¿No? Entonces vas a tener menos posibilidad de poder tener plasticidad cerebral, vas a tener menos capacidades de aprendizaje, o sea, no va a haber una adecuada neurogénesis. Entonces, por eso científicamente cada estado, con el Ministerio de Educación y bueno, con el Ministerio Ministerio de Salud, lo que hacen es que dan una serie de metodologías y por eso te exigen, ¿no? Estudiar desde el año 0 hasta secundaria y de ahí ya puedas tú elegir, porque ya tienes capacidad de elegir si seguir una carrera técnica, si trabajar o ir a una universidad.
¿no? Entonces te van dando como una serie de etapas normal, por decir así, que tú debes seguir. Pero claro, hay muchos factores más, el biológico, el social, el Todo, ambiental, sí, claro. o sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se te debe ir condicionando a que tú tengas una serie de habilidades que vayas aprendiendo para Vas que aprendiendo. a los 18 años, cuando ya eres legal y ya tienes responsabilidad independiente, puedas moverte independientemente y no ser como que desfavorezcas a la sociedad, Un parásito más. ¿no? Claro, más que un parásito es ya ni siquiera... Mira, ¿sabes por qué te digo este tema? Porque hay gente que si entramos en un aspecto de depresión, por ejemplo, Ya. que quedas bloqueado, que no tienes ánimos, no tienes ganas de ir hacia adelante, o sea, literalmente por un tema neurobiológico también, Entonces, sí. ¿no? Serotonina, etcétera. Mucha gente, aquí en Perú por lo menos, eres vago, eres tal, pero la depresión no se cura solo con motivación, ¿no? No, Porque ya es un tema biológico Sí, también, sí, neurobiológico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por mucho tú que quieras extinguir esa conducta de vagueza, no vas a poder, pues solo con palabras. Vas a necesitar la ayuda de un psiquiatra, ¿no? Entonces, Farmacología y todo eso. farmacología, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por mucho que tú tengas, porque la depresión, por ejemplo, es un factor emocional, no es un factor ejecutivo o operacional. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú quieres, o sea, tienes las ganas, el pensamiento, pero no ejecutas. No ejecutas. Porque digamos que lo emocional está como que mermado. Es diferente, claro. Claro, entonces tú imagínate tener depresión desde pequeñito, no vas a progresar Uf. tanto, ¿no? Dependiendo del ambiente, Sí, ¿no? también. O sea, depende de muchas Sí, cosas. sí, Pero habitualmente ya cuando te dejan a los 18 años que ya búscate la vida, sí. por mucho que quieras no vas a poder, ¿no? Entonces por eso se te da una serie de condicionamientos año a año para que tú vayas desarrollando evolutivamente tu aprendizaje, ¿no? Y ya pues cada uno sigue sus niveles normales por un tema biológico, por un tema ambiental que ayudan los padres, los colegios, etcétera. Pero otros no, aunque tengan mucho dinero, aunque tengan mucha ayuda, porque ya es algo interno de la persona, que es biológicamente Es hablando, biológico ¿no? ya. Más biológico. Entonces, por eso digo, o sea, queremos extinguir la vagueza. Pero ¿cómo extinguimos algo ya biológico? Claro, no se puede ¿No? extinguir. Claro, no solo es aprendizaje, ¿no? Entonces, por mucho reforzamiento va a ser más difícil, más pesado para esa persona, ¿no? Y es más, te va el tema del carácter que se forja, pues, ¿no? Y Claro. lo que es biológico es el temperamento, ya. Es Claro, el temperamento por eso. flemático que dicen que es como que esa Claro, tú parte imagínate va- que tu temperamento es muy bajo. Claro. Entonces no vas a tener esa energía para poder sobresalir a veces, ¿no? Va a cambiar tu carácter, sí, por la... Claro, tu carácter Por los se va, factores. se va aprendiendo también, ¿no? Sí, pero obviamente es biológico, ya es interno, ya. Claro, entonces difícilmente, como digo, ¿no? O sea, hay personas, no es que estén enfermas ni nada de Claro. eso, sino que hay trastornos que pueden, digamos, frenar el desarrollo habitual de una persona en la sociedad, ¿no? Ujú. Hubo un estudio que justo me estaba olvidando de esto, que el Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud lo que hacen es ver las etapas evolutivas, que eso lo vamos a hablar en el desarrollo de Piaget, Piaget. ¿no? Cada cierto tiempo de años tienen una serie de evolución y Sí. quien no sigue esa evolución es que puede tener algo orgánico o algo social, ¿no? Entonces, hubo un experimento con una niña, y que esto mismamente también le pasó a Tarzán, pero Ah. hubo una niña Ujú. que cruelmente la habían secuestrado y la tenían abandonada en un sótano durante 14 años. Y claro, la niña no salía. Literalmente estaba encerrada en un cuarto y no hacía nada, ¿no? Entonces ahí no puedes diferenciar una depresión, porque es algo como que estás aislada. ¿Y qué es lo que pasa? Que ella solo le daban de comer nada más. Y estuvo 14 años así, sin socializar, sin hablar con otras personas, sin ni siquiera, no sé, información Sí, que sí, te sí, ayude a sí. desarrollarte adecuadamente. Entonces, cuando encontraron a esta niña, los servicios sociales se la llevaron, ¿no? Para darle ayuda y todo eso. Y entonces, esto fue en Estados Unidos. Una psiquiatra y una psicóloga de terapia del lenguaje, y bueno, el psiquiatra para ver cómo podría mejorar su estado de ánimo y todo eso, intentaron modelarlo en un tema de adquisición de aprendizaje, ¿no? Para que sepa hablar y todo ello. Ujú. Pero claro, después de 14 años sin hablar, las cuerdas vocales ya no le funcionaba, la musculatura de la lengua, de la boca, lo que viene siendo todo esto que es manejado también por otros sistemas biológicos como el área de Wernicke, el área de Broca, ¿no? Al no usarlo. Al no usarlo, pues directamente, no, aunque tenían las condiciones de poder hablar, Estimular, claro, también. claro, esa estimulación Uf. condicionada, que es de aprendizaje, ya después de tantos años no pudo adquirirla. Entonces la chica tenía como que
un retraso del lenguaje, pero no una discapacidad intelectual, Ujú. ¿entiendes? Entonces, por eso los ministerios de cada país, no todos, porque hay países también que, Sudáfrica, por ejemplo, ¿no? Pero hay países que, por ejemplo, En las etapas. no están tan atrasados, digamos, pero sí faltan muchas cosas por Sí, mejorar. faltan por mejorar. Pero digamos que por eso se da una serie de criterios, ¿no? Pasa un año, pasa año, cada año, y lo que suyo es que tú vayas respondiendo a ese nivel de aprendizaje. Ajá, ¿no? claro, sí. Entonces, por eso mismo, para que no te quedes atrás o puedas perder funciones que tienes las capacidades biológicas, pero sin ese reforzamiento, estas estimulaciones, no puedas ser más independiente, Ujú. ¿no? Entonces, creo que con eso quedó claro el tema de El tema extinción y de adquisición, extinción, sí. ¿no? Entonces, el otro, por ejemplo, punto de recuperación espontánea, que es un periodo de extinción y respuesta condicional que puede reaparecer. Entonces, es como que yo, por ejemplo, A ver. me fui... de pequeño estuve aquí en Perú. Ya. A mi edad tenía una serie de información interna y externamente diferente a cuando me fui a España. Sí. Entonces, cuando me fui a España, yo estuve toda mi etapa de juventud, de adolescencia y juventud allí. España. Literalmente mi cerebro ya se formó en España. Se terminó de formar para que yo tome decisiones y todo ello. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo volví, veía las casas súper pequeñas. Porque en la información que yo absorbía es que las casas eran grandes, los Sí. espacios eran grandes. O sea, era otra percepción. Porque tenía otra información y otra etapa diferente a mi... otra etapa diferente de mi vida, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al momento en el que yo volví, tuve esa recuperación espontánea de aprendizaje. Dije, ah, sí, mira, yo sé que es esto así, mi casa es así, esto es así, aquí, por aquí hay una tienda. Claro, luego la sociedad va creciendo y va cambiando, ¿no? Pero más o menos como que sí, esta es la avenida, así lleva aquí, así lleva tal. Entonces, como que volví a hacer reforzamiento a ese aprendizaje del que yo tenía de pequeño. Y ahora seguramente cuando vuelva a España me va a pasar lo Me mismo. va a pasar lo mismo, claro. Voy a volver a adaptar otra vez el lenguaje español, que muchas veces me dicen que se me ha ido, pero yo creo que por ahí estoy, como que sí, como que no. Sí. Entonces voy a llegar allí y se me va a sentar más la Z, por ejemplo, ¿no? Ah, claro, se me va a marcar más. Entonces, Sí, claro, ya he dejado tanto ese estímulo social que había en España que ya la Z se me baja un poco. Pero vuelvo ahí y voy a volver a ese aprendizaje claro. espontáneo, ¿no? Y luego la generalización lo mismo, ¿no? Estímulos similares, condicionados, que esto ya es para reforzar, pero claro, también sí. reforzar mucho también cansa, ¿no? Referente a lo que son aplicaciones de condicionamiento clásico, los siguientes puntos, pues se usa tanto en lo que son para tratamientos terapéuticos, en fobias, en temas de publicidad, que es el neuromarketing, ¿cómo se le dice? Neuromarketing. No, ¿cómo se dice el tema? Marketing, claro, es que no, ni ellos mismos saben porque no lo tienen comprobado científicamente. O sea, neuro siempre es estructuras del cerebro. Claro. Pero psicología es del marketing, creo que se llama, manejo, ¿no? claro, entonces por eso el PNL, programación neurolingüística, es como que es una pseudociencia porque tú no puedes como que mover circuitos de tu cerebro como para poder entender mejor, o sea, no existe eso, por eso es una pseudociencia. En cambio, psicología del aprendizaje o desarrollar habilidades comunicativas sí está científicamente datado, o sea, sí hay estudios de eso. Eso sí puedes hacer, pero reprogramar tus estructuras cerebrales no puedes hacer eso. Bueno, pero es un tema muy interesante el tema de lo que es la publicidad. Sí, a mí me interesa, es muy interesante, pero... Sobre todo con lo que son mensajes subliminales que ponen ahí para que psicológicamente las personas se sientan atraídas por tu producto. ¿Sabes quién es el inventor de la publicidad? No. No sé si era el nieto o el sobrino de Freud. Te iba a decir algo de Freud, pero no me fui, pero... No, era un chico, pero no sé si era o sea, era como que un descendiente, no su hijo, no su progenitor, pero sí como que el hijo de una hermana de él o algo así. Ah, mira. Porque su hija, Anna Freud, ¿Ya? por ejemplo, sí era psicoanalista, ¿no? Entonces ella desarrolló otras cosas más, pero luego un primo de su hija o su sobrino, la verdad no sé, fue el inventor de la publicidad. Y claro, de eso también se basa, por ejemplo, de eso se basaron con esos principios el nazismo. Hitler, por ejemplo, se basó en una publicidad, o sea, es de las mayores publicidades, al igual que la religión, son las mayores publicidades más grandes del mundo, ¿no? Y que han durado durante mucho tiempo. Y que han impactado bastante, ¿no? Hay bastante, ¿no? Y bueno, y la versión al sabor, la versión ¿no? al sabor también tenemos el siguiente que punto. esto también es como que
No, no me gusta la comida de España, no me gusta la comida de Perú. ¿Cuál es más rica? Dependiendo de tu reforzamiento también, ¿no? Y también lo que pruebas. De tu condicionamiento, claro. Bueno, el siguiente punto, hablamos del tema ya del condicionamiento clásico, ahora pasamos al operante, que es el tema, digamos, no complicado, pero es el tema más el tema de donde se ven los temas de castigo y de reforzamientos. Aquí, pues el más conocedor, bueno, el obviamente más conocido por todos es Skinner, en el cual, bueno, postula el tema de los castigos positivos, ¿no? Dos tipos de castigo, positivo y negativo, y los reforzamientos, no, mejor dicho, los reforzamientos, que son castigo positivo, castigo negativo. Bueno, una diferencia entre estos dos, Claro, entre el clásico y el operante, ¿no? claro. Lo que pasa es que en el operante es que te dan algo o te quitan algo. Te dan algo y te quitan algo en el operante. Claro. Operante, claro. Skinner. Entonces, cuando es un reforzamiento es algo agradable. Ujú. Entonces, cuando te dan un reforzamiento positivo, es que te dan algo agradable. ¿A qué me refiero? Si vas al colegio y haces tu tarea, te doy una pizza. Te doy, claro. Te estoy dando un reforzamiento positivo. Ahora, si te doy... si te doy... O sea, si te quito... Haces tu tarea Ujú. y te quito que no laves los platos, es un reforzamiento negativo. Negativo. Porque te quita algo... Desagradable. Desagradable. Claro. Entonces Sí. son reforzamientos, o sea, son algo positivo para el individuo, pero uno te da y otro te quita, Claro. ¿ya? Y el castigo El castigo es también. lo mismo. Castigos positivos y castigos negativos. Claro, el castigo positivo es el que te da un castigo. Ajá. Si no entregas la tarea, te voy a dar 3 libros más para que hagas más tareas. Ese es castigo Sí, positivo. castigo positivo. Y castigo negativo es, ya, si no haces tu tarea te quito la Play o tu Sí, teléfono. es lo que siempre se usa aquí en el Perú, creo. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya por un tema de estudios se ha visto que la mejor tendencia es practicar con reforzamientos, no con castigos. Porque Sí. con castigos lo que haces es intimidar al niño o intimidar a otra persona, llenarte tú de estrés, de ansiedad y también a la otra parte, al individuo, ¿no? Claro. Y también mimas su moral. O sea, Sí. minas tanto la moral que puede entrar en depresión. Y por Ajá. eso es lo que pasa muchas veces aquí. Y eso genera aversión al Justamente- aprendizaje. Justamente por el tema de los castigos negativos, sobre todo, pues, ¿no? Negativo, sí. Claro. El peor es el negativo. Así que- Porque es como... Lo peor es los castigos negativos lo que sí funcionan, Sí. pero ya como último recurso. Pero último. O sea, no puedes estar amenazando o, Claro, es un o amenaza. quitándole literalmente cosas para que alguien haga algo. O sea, ni siquiera los animales funcionan así, ¿entiendes? Y en el tema del reforzamiento, digamos, bueno, el positivo, o sea, es como que tú le das algo agradable porque ha hecho una acción agradable. O sea, básicamente es casi lo mismo que lo negativo, pues. Porque tampoco una persona va a estar haciendo cosas y va a estar acostumbrada a que le den cosas y el día que no le den, va, porque no me están dando, porque no. Claro, es que ahí tienes que trabajar, como digo, ¿no? No Ujú. solo un tema de reforzamiento, o sea, para un niño o para un Para un niño joven, puede ser, a lo pues. mejor, claro, pero luego ya de ahí es más complicado, o sea, Uy. después mediante la comunicación Sí, se establecen negociaciones, ¿no? Para llegar a acuerdos, ¿no? claro. O Como sea, acuerdos, como por acuerdos. eso siempre digo, los padres, un padre equilibrado va a tener hijos equilibrados. Eso Si el sí. padre no está equilibrado o no ha tenido las enseñanzas o las herramientas para poder crecer como padre, el hijo va indirectamente por el tema de neuronas espejo a aprender lo mismo, ¿no? Ujú. Ya indiferentemente, porque hay dos formas, por eso luego vamos a hablar de trastorno y... Estilos de crianza, ¿no? Claro, Estilos de aparte crianza del también. trastorno de aprendizaje, problema de aprendizaje que vamos a hablar después, Claro. es un tema también de un tema de reforzamiento, ¿no? Ajá. Justo Skinner hace un experimento. Aquí es el más conocido que el de la paloma. Que presiona un botón. Sencillo, ¿no? La paloma presiona un botón y ve que desaparece tu comida. Constantemente, igual hacía lo mismo. Hasta que llegó al punto donde ya no salía la comida. Y quiso la paloma. Siguió con el botón presionando y nada, salía la comida. Salía aleatoriamente ya. Claro. Ese ha sido el experimento. Ha tenido otro experimento Skinner, me parece que ha sido el de El ratón. el ratón, ¿no? En la caja. El de ratón. Claro, o sea, hizo varios experimentos con diferentes animales. Y justamente para reforzar el tema de la teoría de los castigos. Claro, por ejemplo, el del pájaro fue condicionamiento positivo.
Sí, ¿no? O sea, reforzamiento positivo. Porque le daba comida a partir de botón. de un botón. Pero el de la caja de las ratas era castigo positivo. No, te daba una electrocutada si tocabas el botón, ¿no? Entonces ahí es donde estaba el malestar y el bienestar. Bueno, y en el tema de la extinción, hablando del tema del condicionamiento operante, básicamente ocurre cuando una conducta ya no es seguida por una consecuencia reforzante, lo que lleva a una disminución gradual de esa conducta. Justamente en el tema del experimento, ¿no? Se puede ver la progresión desgraduada, no sé, pues de la conducta del animal, que ya Claro. no refuerza, ya no se siente reforzado el tema de presionar el botón, que la rata también. Esto, por sea ejemplo, también electrocutada. como con una pareja, ¿no? Llevas Ujú. los primeros meses que das un ramo de flores, chocolates, bombones, salidas, que si esto, que si lo otro. Entonces hay un momento en el cual dices, ah, ya lo tengo ganado. Nah. Bajas el ritmo Ya no. y Hay un estudio también que dice que creo que la primera etapa son los 4 primeros meses De enamoramiento. de enamoramiento. Yo escuché hasta el año, pero ya. O hasta, no sé si eran 4 o 8 meses. Ya, sí. Y de ahí hay un tema ya de que Frío. no frío, sino como que baja el nivel De intensidad, ¿no? de intensidad y ya empiezas a ver el lado negativo. Y eso creo que dura, no solo lo positivo, sino lo negativo Sí, también sí, de la sí. persona. Eso creo que dura 1 año y medio, creo. Ya, eso sí no lo sé, pero. No sé, yo tampoco, pero más o menos, ya digamos, 8 meses, 1 año y medio, ¿no? En 1 año y medio ya es como que si soportas la relación más de 1 año y medio, porque ya ves no solo lo positivo de regalos, Negativo, regalos, o sea, reforzamiento positivo, sino también ves cosas ya que son más profundas porque nada es perfecto, o sea, siempre va a haber cosas positivas, negativas, ¿no? Entonces, si supera esa etapa de conflictos, de autoaceptación, de aceptación de la pareja, Ujú. si pasan un tiempo, no sé exactamente ya puede ser que esa relación dure toda la vida, ¿no? Posiblemente, ¿no? Hay un estudio, ahora mismo Sí. no me acuerdo, no, eso sí lo sabe mi novia, por ejemplo, lo sabe de pe a pa, sabe las fechas exactas, cómo es los procesos, porque son tres etapas, ¿no? El inicio, el de aceptación y el de duración. Eso sí, ¿no? Entonces, bueno, por eso mismo, ¿no? Tú vas reforzando, pero claro, también. Hay muchas personas que hacen eso. Claro, Sobre todo si en te esos quedas, temas. te quedas en la segunda etapa, en la segunda etapa, por ejemplo, ya dejas de reforzar y solo le muestras tu lado como que, ay, qué pesada, ay, que esto, ay, que lo otro. ¿Crees que se va a quedar? No, pues, o sea, ya ahí estás extinguiendo el amor, literalmente, ¿no? Ah, el tema de extinción todavía. Así es. Principio. Entonces, bueno, principios del condicionamiento operante, por ejemplo, tenemos el modelado, que se llama shaping. Es una técnica que implica reforzar sucesivamente aproximación, que es la conducta deseada, hasta que se alcanza con la conducta completa, ¿no? Por ejemplo, aquí en Perú, yo siempre, hasta me parecía un poquito muy cansado, y espero que no se lo tomen a personal los religiosos, pero era, sé como Dios, sé como esto, sé como Jesús, sé como... Ya, sí. Y hubo un momento en el que yo digo, pero yo no quiero ser como él, yo quiero ser yo. O sea, y muchas veces hay ese cambio que ya te llega a un momento de neuroticismo, ¿no? Neuroticismo es querer ser otra persona, Quieres a otra persona, ¿no? ¿no? Entonces, tiene que haber un punto medio, ¿no? En el que tú digas, oye, yo soy yo sé cómo soy y no quiero ser como otra persona, ¿no? Entonces te refuerzan tanto un modelo que a veces ni siquiera tú lo eliges, ¿no? Entonces, en este aspecto, cuando tú quieres ser modelado y hay una familia que te modela, o sea, tiene las cosas claras, Sí. sigue mejorando cada vez más, tu mayor modelado que va a ser mamá, papá. Y después ya tú vas eligiendo tu propio modelamiento, o sea, el jefe de una empresa grande, alguien que ayuda mucho a niños con ONG, Alguien no que sé, admira, ¿no? alguien que admira. Alguien que Entonces te admiras. vas modelando y vas absorbiendo sus formas de pensar, sus conductas, Sí. porque te agradan y porque quieres ser como él, ¿no? Entonces siempre vamos a tener, por ejemplo, Cristiano Ronaldo es un Para modelo jugadores, para todo. para mucha gente, ¿no? Sí. No solo por tema de fútbol, sino también por un tema de perseverancia, disciplina, que antes no se enseñaba de otra forma, pero hay un modelamiento que puedes ver en cualquier momento, en cualquier sitio, Claro. líderes Ajá. que te ayuden a ti a completarte como persona, a mejorar como persona, ¿no? Luego están los programas de reforzamiento, que por ejemplo se refiere a patrones con los cuales se administran los refuerzos, ¿no? En este aspecto existen dos programas, que es el programa de refuerzo fijo y el programa de refuerzo variable, ¿no? Entonces el refuerzo fijo, por ejemplo, es que se da un número fijo de respuestas después de un tiempo fijo, ¿no? O sea que es cada cierto tiempo te tengo que ir reforzando Tiene que ir reforzando, para que no bajes ese aprendizaje, ¿no? Y el refuerzo variable es que después de un número variable de respuestas o después de un tiempo variable, bueno, esto entiendo que no es tan
para que la adquisición del conocimiento no sea tan profundo, ¿no? Sino Claro. que sea más flexible. Más flexible. ¿no? De vez en cuando, hey, te doy el toque de atención para que no te olvides, Sí. no te olvides. Esos tipos así es como que hacerte recordar unas cositas. Sí, Algo porque chico. a veces, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa que yo estoy tan centrado a veces, tan enfocado que mismamente mi novia me dice, oye, dale un poco de pausa, ¿no? Tranquilízate. Sí. Tal. Ah, se te va el tiempo, la noción del Entonces, tiempo. Eso. no es que se me dé la noción del tiempo, sino como que me enfoco tanto en algo que a veces me es difícil salir, ¿no? Sí, eso pasa también. Entonces, ella lo que hace es como, oye, tienes vida, ¿eh? O sea, Tienes claro. vida, aparte de, tienes tu perrito, tienes tu novia, Variable. tienes familia. Entonces ya de vez en cuando pues como que me lo refuerzan, ¿no? Bueno, el tema justamente del conocimiento operante, tenemos algunas aplicaciones. En lo que es educación, en el entrenamiento de animales, que es buenísimo para que tu perro dé vueltas y todo eso. Psicoterapia, obviamente, modificación de conducta. Son los 4 puntos en los cuales se aplica lo que es el tema del condicionamiento operante. Claro, en educación, por ejemplo, no lo aplican los psicólogos. O sí, ahora sí, por la psicología educacional, Sí, pero luego... educativa, pero más lo refuerzan los pedagogos, ¿no? Los profesores, maestros, Ajá, ¿no? Entonces en educación hay una serie de criterios para... claro. Ahí el tema de castigos es complicado, ¿ah? El tema de en educación sí es... Cogerlo con pinza, porque los niños son, como sabes, ¿no? Ahora hago esto y quiero esto, y quiero. Es que depende, por eso te digo, o sea, los que más manejan estos estímulos son los profesores. Claro, hay ¿no? que saber también cómo Y, manejarlos. Pues. Claro, ellos mismos también trabajan en poder tener esas habilidades de paciencia, ¿no? De saber en qué Sí, momento... Trabajar con niños es Sí, es un chambón, ¿no? Imagínate, mi madrina que ha estudiado educación básica especial, ¿no? Que son niños con diversos Sí. problemáticas, Sí, ¿no? o sea, Entonces, es más complicadito. me ha aguantado a mí, imagínate, ¿no? Entonces en educación se puede apoyar, ¿no? Con el tema de reforzamiento o condicionamiento operante. Conocimiento ¿no? operante. Ahora en entrenamiento de animales es lo mismo, ¿no? Solo que es más complejo en niños que en animales, ¿no? Claro. Con animales, por ejemplo, animales se le puede enseñar mediante la comida, ¿no? Ujú. Ese reforzamiento es más de comida, en cambio con las personas es más con sensaciones, Sensaciones, emociones. emociones, ¿no? Entonces movemos por ello nada más. Y la psicoterapia, modificación de conducta, por ejemplo, es con el tratamiento cognitivo-conductual. TCC. Así es. TCC. El tema de comparación entre ellos dos, la diferencia entre el condicionamiento clásico y operante. Bueno, se destacan 3 puntos: el tema de qué es mecanismo, tipo de aprendizaje. Y bueno, un ejemplo, vamos a darlo también de vez en cuando, un ejemplo de vida diaria. En el tema de mecanismo, pues el condicionamiento clásico se basa en la asociación entre estímulos, mientras que el condicionamiento operante se basa en consecuencias de una conducta. El tipo de aprendizaje, en el condicionamiento clásico, el aprendizaje es involuntario y automático. En cambio, en lo que es el tema de condicionamiento operante, el aprendizaje es voluntario y basado en el control del comportamiento, o sea, básicamente el tema de comportamiento. El otro punto es el tema de un ejemplo de una vida cotidiana diaria. Condicionamiento clásico explica por qué ciertas canciones ciertas canciones nos pueden teletransportar a recuerdos que tenemos, que conocemos. Eventos específicos, ¿no? Eventos específicos, es buenísimo. Es un ejemplo muy típico que es de condicionamiento clásico. Mientras que el condicionamiento operante pues explica cómo aprendemos habilidades mediante la práctica, el refuerzo y realizar conductas específicas para obtener recompensas o evitar castigos. Claro. Este tema, por ejemplo, es lo que hablábamos el otro día, ¿no? ¿Qué Sí, prefieres, motivación ¿qué o prefieres? disciplina? Claro. ¿No? Y tú decías, los dos, ¿no? Cheque, los dos. Entonces, claro, Ajá. gracias a estas teorías, tanto el clásico como el operante, uno es más frío que ese clásico y más automático, y el operante es como que va y va y va y va. Y Va y ven, ¿no? Claro, es más como que trabaja y al final con ese trabajo conseguirás tus metas, porque siempre vas a ir mejorando ciertos cambios y cada detalle que vas mejorando es un gran paso que vas haciendo, no es como que ir pasito a pasito, escalera a escalera. Escalera a escalera. Vas creciendo, pues. vas creciendo, Un vas creciendo, escalón, vas claro, mejorando. también escalón. Así es.
Otro punto a abordar acá tenemos el aprendizaje cognoscitivo. Bueno, un pequeño concepto acerca del aprendizaje cognoscitivo pues se centra en los procesos mentales internos y cómo influye en el aprendizaje. Se enfoca en cómo las personas perciben, recuerdan, piensan y comprenden la información. Muy relacionado al tema de procesos cognitivos, por así decirlo, tema de atención también. Claro, memoria, atención, es que así es como funciona realmente Sí. el cerebro, ¿no? Ajá. O sea, cognoscitivo viene de la palabra conocimiento, ¿no? Conocimiento es de conocer. Para conocer algo tienes que experimentarlo, Hay que experimentarlo. tienes que vivirlo, ¿no? Ujú. Entonces es difícil que tú adquieras un conocimiento que no vives o que no te llega esa información mediante los estímulos, A menos que te llegue la información, claro, ¿no? es obvio. pues, ¿no? Entonces hay informaciones que te llegan directamente y otras informaciones que te llegan indirectamente, ¿no? Entonces desde un tema ya, por ejemplo, Freud diría el consciente del inconsciente, ¿no? Ujú. Actualmente lo que se habla es un tema ya de atención, ¿no? Atención, déficit de atención, déficit de atención, ¿no? claro. Capacidades o niveles de memoria que puedas Ah. tener, ¿no? Entonces, hay que diferenciarlo, porque memoria es buena o es Ujú. mala. No, bueno. Hay personas que se han vuelto paranoicas por tener una excelente memoria, porque recuerdan no solo lo bueno, sino Sí, también todo lo malo, sí. ¿no? Y muchas personas incluso se han acabado suicidando por Recordar por nada más, rememorizar o rememorizarlo, todo, ¿no? claro, Porque sí. por porcentaje la mayoría de cosas siempre son negativas, ¿no? Sí. Entonces, imagínate recordar todo, Sí. o sea, es difícil, ¿no? Ya. Bueno, algunas teorías acerca de lo que es el tema de cognitivismo, ¿verdad? Sí. De la teoría cognoscitiva, tenemos lo que es el muñeco bobo, Albert Bandura, un Ujú. experimento, que básicamente es el tema de que los niños, en este caso no sé si son los niños o los humanos como tal, que aprendemos mediante imitación, ¿no? En el experimento el muñeco bobo ha sido de que se ponía un muñeco, el niño observaba cómo a ese muñeco le estaban golpeando y el niño después a un rato le ponían cerca al muñeco y él también hacía lo mismo, lo golpeaba o le tiraba cosas, pero imitaba lo que hacía la otra persona. Claro. En esta teoría de Bandura, yo sí siempre he tenido una opinión un poco así media como que sí, como que no. Claro. Porque hay ocasiones y también hay casos donde hay niños donde es obvio que a veces sienten más, por ejemplo, en el tema de una familia, ¿no? Que el padre golpea a la madre, el niño posiblemente o niña esté igual que el padre golpeando, o si no, con la madre a su costado defendiéndola. Claro. Ahí como que a veces, como que por imitación, Es que depende de la imitación, porque Siempre. tú, por ejemplo, dices el papá que pega, pero la mamá Directo. que se defiende. no digamos que se defiende o que no que se deje golpear, pero al menos que obviamente siendo la agredida, el niño obviamente por imitación va a ser de que Claro, por eso hay que ver frecuencia, intensidad y duración. todo eso. Ajá. ¿Con quién? ¿Cuál es la mayor frecuencia? A lo mejor el golpe tiene mayor frecuencia que el defenderse. También con quién para más, ¿no? Con la madre Claro, o con el padre. claro, esa es frecuencia. Luego intensidad es cada cuánto tiempo se repite, La intensidad. ¿no? Y duración es qué tan prolongado ¿Cuál- es ese estímulo, ¿no? Entonces, si estás más con el papá y cada vez que estás con el papá Claro. te lleva al trabajo, vuelve, pega Bueno, a las la mamá, adopciones son más del padre, ya claro, adopta más lo entonces del padre. imagínate, claro, y literalmente aprende más lo del padre, pero si Más está del más con la padre. mamá, entonces la mamá acaba diciendo, hijo, que tu papá es bueno, dependiendo, ¿no? Como- También, dependiendo. entonces ahí el niño se adapta más o aprende más de la mamá, ¿no? Ajá. Que luego en un futuro puede como que por un tema de memoria recordar que el papá ha sido así y tal y tal. Bueno, es que es muy fluctuante eso, ¿no? Hay que ver porque Pero la lo que- capacidad de niños es diferente. Lo que sí ¿no? es cierto, que el niño siempre imita las conductas de los adultos. Eso es sí o sí. Claro, mayormente, ¿no? Y entonces, si aunque hubiera un trastorno neurobiológico, también es parte del tema de aprendizaje, ¿no? También, Porque claro. si el papá, por ejemplo, tiene un trastorno y ya ha ido a recibir ayuda, Sí. entonces de hecho que va a poder gestionar y manejar adecuadamente su temperamento, ¿no? Sus capacidades, ¿no? Entonces el niño va a decir, pucha, mi papá es así, pero no tiene una reacción tan fuerte, Claro, entonces es ha diferente, trabajado claro, en sí se mismo, trabaja. ¿no? Entonces, por ejemplo, el aprendizaje social es que siempre vas a aprender algo de lo que estás rodeado, ¿no? Mediante la Sí. observación. Y ahora, el siguiente punto, que por ejemplo es la teoría cognoscitiva que es propuesta por Jean Piaget, es que el otro tú aprendes por lo que observas en tu ambiente familiar, de familia, de trabajo, ¿no? Pero el tema de teoría cognoscitiva de Piaget, por ejemplo, enfatiza en que el papel de los procesos mentales internos es el aprendizaje. Entonces, Claro. en este aspecto es donde están los procesos cognitivos, ¿no? Sí. Tanto básicos como superiores. Entonces, él tiene, justo lo que hace Piaget es que detalla una serie de
de eventos, ¿no? En el cual habla, por ejemplo, del tema del constructivismo, ¿no? O sea, que cada vez tú vas aprendiendo algo de manera cognitiva, no conductual, cognitiva, o sea, pensamientos, ideas, tal. Y lo que haces es que mediante lo que vas absorbiendo de conocimiento, mediante las sensaciones, vas construyendo tu estructura de pensamiento, de creencias, claro. ¿no? Entonces vas construyendo a la información que tú recibes. Entonces, por ejemplo, esto se puede ver haciendo una analogía, por ejemplo, en inmobiliaria o en arquitectura. Hay personas que pueden tener un conocimiento de un terreno vacío, pueden tener otras personas un nivel de conocimiento como un flat, o sea, un departamento, uno de una habitación, otro de dos, otro de tres, otros pueden tener una casa de 2 pisos y otros pueden tener un edificio, un rascacielos, ¿no? Entonces, si te das cuenta, cada uno tiene, dependiendo de las capacidades biológicas, de las capacidades sociales, vas aprendiendo y absorbiendo ese constructo poco a poco, ¿no? ¿Cómo es? Y necesitas vivir y experimentarlo para conocerlo, ¿no? Por eso, obvio, ¿no? O sea, no es lo mismo que tú veas una película de millonarios claro. a que tú trabajes con las bases de economía y te vuelvas millonario. No es lo mismo, ¿no? Entonces, por eso te vas a ir construyendo poco a poco, ¿no? Claro, el tema de construcción, proceso. El siguiente método que tenemos es estrategias de aprendizaje, descubierto por Brunner. Fomenta que los estudiantes descubren conceptos y relaciones por sí mismos a través de la exploración. Eso me suena más a tema de... Creo que recoge mucho el tema de Piaget, ¿no? O de Vygotsky, me parece. Claro, este modelo, por ejemplo, es entre el primero y el segundo, entre lo social y lo cognitivo. Sí. ¿No? Entonces, el de Bandura, por ejemplo, es... Tú aprendes mediante la observación, pero tienes una conducta. Claro, ajá. El otro es cognitivamente. Y vas desarrollándote cognitivamente. Normalmente, el de Piaget es para un tema de, por ejemplo, servicios, ¿no? Mediante conocimiento. Sí. Y ahora este es mediante la experimentación. No, por eso te digo. O sea, tú puedes absorber, pero si no lo pones en práctica, claro, no vas a saber ese modelamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes herramientas que son, por ejemplo, para organizar. En tu cabeza tú puedes estar organizado, claro, pero luego si, por ejemplo, tú eres un jefe de empresa, tienes que tener y quieres enseñar a otras personas, claro, tienes que tener ahí tu guía. Claro, tienes que hacer una serie de guías, punto A, punto B, punto C, punto B, o sea, todas las letras del abecedario para que te puedas organizar como colaborador de la empresa y hagas eficientemente tu empresa, pero sin el trabajo de la empresa. Pero si eres un jefe y es como que hazlo a tu manera, no vas a adquirir los mismos procesos y a lo mejor no va a tener los mismos resultados. Como guste también, pues, ¿no? Así es. Y en estudiante lo mismo, no es entender y recordar información. Entonces cada uno se hace como que su palacio del conocimiento mediante esa información, pero también qué toma de acción haces tú para poder obtener esa información. Bien, justamente hablando de eso, pues había algunos factores que influyen en el tema del aprendizaje. Claro, no solo es absorber información, ¿no? Observación, ¿no? Es más que eso. Es el tema de la motivación, el contexto en el cual se está involucrando y el estilo en el cual uno está aprendiendo, o el estilo de aprendizaje el cual uno adopta, básicamente. Bueno, el tema de motivación, el interés personal, el tema de la parte de contexto social es como que una motivación más externa, se podría decir, ¿no? Porque por algo te mueve a ti a hacer las cosas, a aprender. Y de forma de aprender también, igualmente. Necesitas, digamos, una referencia siempre para poder saber captar lo que quieres, tenerlo, digamos, básicamente ya en tu mente. Conocer, adquirir ese conocimiento, ¿no? Adquirirlo. Claro, es que, por ejemplo, en motivación es algo de la misma persona, pero detallando qué motivos tengo. ¿Es motivos mismamente míos o son motivos que yo creo que es de otra persona o de otra cosa, ¿no? Por eso está en la motivación intrínseca, extrínseca, ¿no? Claro, intrínseca es que yo quiero ser mejor, yo quiero ayudar a la sociedad, yo quiero mejorar mis hábitos, yo quiero mejorar mis costumbres. Y la extrínseca, pues... Y la extrínseca es, ya, yo quiero mi carro, yo quiero un hijo, yo quiero un perro, por eso hago eso. Sí, como digo, ¿no? Está muy asociado Tienes que tener social. ¿A qué motivo te enfocas, sí, ¿no? Luego, por ejemplo, el contexto social ya es externamente. O sea, mamá, papá, profesores. O sea, es lo que ellos te manejan a ti, no tú como los mentores, ¿no? También. Mentores. Y también cómo haces sinergia entre uno y otro, ¿no? Ajá. Y luego está el otro de estilos de aprendizaje. Por ejemplo, eso ya es más práctico, ¿no? O sea, yo puedo haber estudiado 5 años de universidad, maestría, doctorado, pero me quedé en mi casa, pues
sin hacer nada, viendo la tele. Como los de antes, ¿no? Antes decían que escribían libros, así, y se quedaban ahí. Depende de tu negocio también, ¿no? Depende de lo que hagas. Pero claro, o sea, lo que me refiero es que muchos empresarios, por ejemplo, dicen, yo no he estudiado una carrera, pero tengo dinero, ¿no? ¿De qué me sirve la universidad? ¿No? Entonces, no es un tema solo de que te sirva o no te sirva, es que todo lo que sabes también lo apliques. Ajá. Porque de nada sirve el conocimiento o una idea o un pensamiento si no lo ejecutas, si no tomas acción, ¿no? Entonces, lamentablemente hay un tema de quiebre en la sociedad peruana, muchas veces siento eso, que es como que pensando solo vamos a cambiar las cosas. O sea, yo me siento aquí, me quedo pensando, pienso, hasta que hay un momento en el que quiero que todo sea perfecto. Pero pienso, pero no hago nada. Entonces es difícil que tú aprendas o inicies algo y puedas mejorar constantemente a solo estar pensando. Porque muchas veces la realidad no tiene mucha conexión con lo ideal, pues, ¿no? Con lo ideal. La realidad es la Entonces, realidad. hay que utilizar las dos. Por eso digo, teoría y práctica, ¿no? No solo teorías, también la práctica. A ver, justamente como iniciamos este podcast, el tema de de problemas de aprendizaje y el tema de trastornos de aprendizaje. Aquí, bueno, lo aclaramos un poco más. El tema de problemas de aprendizaje, una definición breve: los problemas de aprendizaje son dificultades temporales o contextuales, en este caso, pues, de estudiantes que pueden enfrentar en su proceso educativo en el tema de lo que es problemas del aprendizaje. En contraposición, pues, los trastornos de aprendizaje básicamente son condiciones neurológicas específicas que afectan la capacidad de una persona para procesar y utilizar la información que se adquiere. Claro, para poder hacer un resumen de esto es que los problemas del aprendizaje son externos, claro, a la persona. A la persona. Problemas familiares, problemas socioeconómicos, problemas legales, vacíos legales por parte del gobierno. O sea, todo es externo a la persona. Es externo. Problemas de aprendizaje. Esos problemas del aprendizaje. Mi hijo, ¿por qué no saca buenas notas si no tiene ningún trastorno neurobiológico? Problema del método de enseñanza. Pero yo me estoy pegando con mi esposa, nos insultamos, nos increpamos, que esto, que lo otro. Entonces, eso es un problema del aprendizaje. Ahora, un trastorno del aprendizaje es algo neurobiológico. ¿Esto qué significa? Que ya no es fuera de la persona, es dentro de la persona. Entonces, en este aspecto es donde sale la neurodiversidad, ¿no? Puede ser por un tema de autismo, un tema de TDAH, un tema de dislexia, discalculia, disgrafía, ¿no? O también por retraso mental o otros síndromes como el síndrome de Rett o el síndrome de Down, ¿no? Y un largo etcétera, ya, ¿no? Esos son los... Que esto ya es internamente, es ¿no? Interno. Entonces, por eso digo, no es que sea enfermo, sino que las estructuras o la biología de la persona es diferente, entonces tiene otras formas de aprendizaje, ¿no? Entonces el método habitual que se puede aprender en varios colegios o universidades pues no es el adecuado porque no se adapta a las necesidades del estudiante, ¿no? Y no es que tenga un trastorno, sino es que... No, es un trastorno. Sí, es un trastorno. Claro, entonces ya no sería un problema del aprendizaje, sino es un trastorno del aprendizaje. Entonces ahí hay que dar una currícula adaptativa, a lo mejor buscar un colegio que se adapte a las condiciones. Claro, sí. Si son muy severos, ir a un CEBE, ¿no? O a un CEPRO, por ejemplo, ¿no? Entonces donde ya sean trabajos más básicos, no tan cargados, y que estén al nivel del niño. Del niño, obviamente, por el tipo de trastorno que tenga también que presente. Correcto. Por ejemplo, en la teoría del aprendizaje de Piaget, las etapas. En las etapas que supuestamente son como que lo común, claro. Ya no lo normal, sino lo más común, el porcentaje más grande, claro, de la población. Entonces, en un procedimiento o en un trabajo de desarrollo cognitivo infantil que va normalmente en desarrollo según las etapas de edad de la persona, es que el niño de 0 a 2 años, por ejemplo, experimentan el mundo a través de los sentidos y acciones, ¿no? O sea, no hay un proceso cognitivo, sino es toda la información mediante los sentidos. Que te llega, claro. Observación, escucha, y también como el cerebro no está desarrollado, es como que muy acción-reacción, ¿no? Ajá. Entonces, esto pasa de los 2 años, hasta los 2 años que diga, que es el proceso sensorio-motor del niño, ya de 0 a 1 año, incluso antes, incluso en estar en embarazo lo mismo, ¿no? Sí. ¿Ya? Entonces, luego el otro que va de los 2 a los 7 años, que es el preoperacional, que este desarrollo, este es donde se está desarrollando el lenguaje, o sea, el habla, por eso es lo que decía de la chica, ¿no? A los 14 años empezó como que recién a estimularse para hablar, la que estaba secuestrada, ¿no? Entonces, los niños que tienen, normalmente evolutivamente, se tiene
Su umbral, ¿no? Tiene ahí, Claro, se tiene este mecanismo de que de los 2 a 7 años se desarrolla el lenguaje para que pueda tener en un futuro, no tenga muchas complicaciones. Y también pensamiento simbólico, ¿no? Esto es como, por ejemplo, ya el condicionamiento clásico, ¿no? Esto. O sea, si estudia, si ves a esto, relación, esto, claro, por la asociación natural, ¿no? Entonces, pero con limitaciones en la lógica, ¿no? De los 2 a los 7 años. O sea, no eres lógico porque, como dije, ¿no? A partir de los 10 años es donde ya tu estructura cerebral ya es más lógica, ya está desarrollado tu cerebro como para ser más lógico, ¿no? Entonces, el siguiente, que es, por ejemplo, operaciones concretas, es de los 7 a los 11 años, ¿no? Esta etapa, por ejemplo, es de pensamiento lógico sobre eventos concretos, comprensión de la conservación y clasificación, ¿no? Entonces, de los 7 a los 11 años es donde ya mayormente ya tienes no solo un tema de asociación, sino de reflexión, de buscar la lógica. ¿Por qué? Aunque los niños pequeñitos siempre dicen, ¿por qué el jardín es verde? ¿Por qué el cielo es azul? Pero eso es inconscientemente, ¿no? Es inconscientemente, o sea, es porque es como que ya están asociando, pero ¿por qué? No, pero es muy básico, sí, muy es conocimiento muy básico, pero ya de los 7 a los 11 años, es como que más ya son preguntas ¿qué es saber? Profundas, ya es donde se debería aplicar recién modelos de religiones, de filosofías, ¿no? Porque si se lo enseñas antes el niño no lo va a proceder, ¿no? No lo va por las puertas hablando. No lo va a clasificar, no lo va a procesar, ¿no? Entonces de nada sirve, ¿no? Ajá. Entonces, ya el último, la última etapa, por ejemplo, que es las operaciones formales, que es a partir de los 11 años en adelante, por ejemplo, ya es un tema de desarrollo del pensamiento abstracto y lógico, que esto es lo que decían, ¿no? Ya a los 11 años ya tienes las capacidades de decir, bueno, el cielo es azul por el reflejo del mar. Pero no es azul porque todo el universo sea azul. Ya el pensamiento es un poco más profundo. Más profundo, ¿no? Esto es una orientación, como digo, ¿no? Si no hay un trastorno de neurobiológico o algún tema de retraso mental, ¿no? Entonces siempre se intenta buscar como que esa sintonía para lo común, ¿no? Pero como digo, ¿no? Aquí en Perú hay bastantes trastornos del aprendizaje. Y eso, pues, mucha gente como que no lo entiende, no lo procesa, no sabe. Ni siquiera está informada tampoco. Puedes buscar en internet, ChatGPT y todo ello, pero por mucho que busques, no lo va a comprender. La respuesta de un psicólogo como nosotros, personas que estamos ahí día a día, solo observando ya podemos intuir que tiene un trastorno, no tiene un trastorno, si es un problema de aprendizaje, ¿no? Bueno, y en el tema, relacionado al tema de aprendizaje, existe, bueno, en este caso lo que es una teoría del proceso de información, que básicamente aquí se habla del tipo de tipos de memoria, ¿no? La memoria a corto plazo, a largo plazo, la memoria sensorial y bueno, la parte de atención, ¿no? Que están muy relacionados a esos temas. Claro. En tema de lo que es memoria a largo plazo, va como que, pues, almacena la información de forma que duradera, ¿no? Básicamente, y tiene una capacidad ilimitada. Es porque es como que un aprendizaje más profundo, más sintetizado, donde llega obviamente a tu cerebro a tener ese conocimiento y lo tiene ahí un montón de años y que por más que quieras eliminarlo posiblemente no se elimine. Claro, o sea, naturalmente no, ¿no? Pero luego también está, por ejemplo, la memoria a corto plazo, ¿no? Que esto es, digamos, el estímulo en el cual se procesa esta información y solo tienes la capacidad de gestionar esa información temporalmente. O sea, te dura muy poquito esa información, ¿no? Para momentos eventuales, podemos decir, ¿no? Para tu examen. Claro, para tu examen, ¿no? Para algo que no es tan funcional, porque la memoria, al fin y al cabo, la memoria... o sea, el cerebro no se ha hecho solo para memorizar, ¿no? Sí, se ha hecho para gestionar información. Entonces, la memoria, si no estás usando, digamos, esta información constantemente, también tiene que liberar espacio, como el teléfono, ¿no? Tu teléfono de 265 gigas, ¿qué es lo que haces? Cuando está llena la memoria, que hace borras, ¿no? Porque hay información que ya no la necesitas o que ya... Lo mismo funciona con la memoria. Pasa del cerebro en la memoria, claro. Sí. Y luego está en la memoria sensorial, ¿no? Que esto, por ejemplo, son periodos en los cuales si tú llevas bastante tiempo practicando, se te va a quedar a largo plazo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando entrenas, tienes memoria muscular. Muy muscular. ¿No? Y esto, por ejemplo, muchos deportistas, y ahora con la UFC, por ejemplo, un referente español que es Topuria, que es español. Bueno, no nació en España, pero es greco-español, creo. Pero el chico este, porque es jovencito, habla, ¿no? Dice que en cada combate hay métodos de lucha,
Entonces, tú vas peleando, y al principio tienes una estrategia de toma de decisiones, de ejecución, ¿no? De una estrategia bien dada para que supuestamente tengas más atención o seas más consciente de cómo peleas. Pero hay un momento en el que llevas varios rounds que tu mente ya solo quiere huir, ¿no? Y lo que se queda es la memoria sensorial por todo lo que has entrenado. Entonces, cualquier reacción ya no la tienes como tan estratégicamente hecha, sino que Sí, tu no, cuerpo ya se mueve por un tema de reflejos, Bueno, ¿no? sí, Entonces, reflejo. cuanto más entrenes tu cuerpo, más vas a tener esta memoria sensorial de los sentidos, ¿no? Y también ahí hay un tema que me acuerdo que habló mi profesor de neuroanatomía, que era como el acto y el arco reflejo. Ah, sí. Ese era un tema interesante porque no es lo mismo. Sí. Bien, Juanje, entonces, continuando con el último punto para poder ya, digamos, darle como que finalización a lo que es el podcast. Algo muy interesante y que es muy importante que se tenga en cuenta el tema de aprendizaje son los procesos cognitivos básicos y superiores. En cuanto a los que son procesos cognitivos básicos, tenemos lo que es la sensación, percepción, atención y el tema de memoria, ¿no? Superiores está el lenguaje, pensamiento, inteligencia y aprendizaje. Claro. A ver, coméntanos Entonces, un por poco. ejemplo, en las etapas del desarrollo, como bien Piaget decía, ¿no? Piaget. Hasta los 11 años, por ejemplo, vamos a tener los procesos cognitivos básicos, ¿no? Esto Ajá. tanto para los niños como para los animales. Los animales, por ejemplo, no van a tener procesos cognitivos superiores por un tema de desarrollo cerebral, Es diferente, pues, ¿no? estructura cerebral, ¿no? Entonces, las personas sí vamos a tener esto, pero no todos. O sea, las personas que tienen ciertos trastornos o ciertas enfermedades psiquiátricas No, o claro. personas que tienen retardo mental no van a llegar No, a lo mejor a tener no estos llegan. procesos cognitivos Sí. superiores. Pero el común de la sociedad sí los va a tener, ¿no? Entonces, para poder entender esto en cuenta, es que si vemos todos los capítulos que hemos hecho anteriormente, nos llevan desde el biopsicosocial hasta el capítulo anterior, que es sensación y percepción, que es, digamos, todo el aspecto biológico. Sí. A partir de ahora, desde este capítulo, ya hemos hablado de un tema ya netamente psicológico, que es aprendizaje, ¿no? Y el aprendizaje es algo superior, es algo que no todo el mundo tiene la capacidad de desarrollarlo, Claro, ¿no? sí. No todo el mundo, me refiero no solo a personas como bien menciono, sino también animales, ¿no? Entonces, ¿por qué los animales? Y es lo que te comentaba anteriormente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre arco reflejo y acto reflejo? ¿No? Ajá. Entonces, por ejemplo, el arco reflejo es un estímulo súper rápido, ¿no? Y es pam, 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 pero ni siquiera es pensado, Tienes que ir pensado. sino que es una reacción fisiológica de 1 o 2 milisegundos, ¿no? En cambio, el acto reflejo es de un estímulo, ya lo has pensado y ya sabes qué Una respuesta respuesta darle. que Y, darle. y hay un momento ya que dejas de pensar, pero sigues dando esa respuesta, Sí. ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es que para entender cómo es los procesos de aprendizaje de todo animal y cada persona, tengo que empezar por lo básico, que es los procesos básicos. Ujú. Entonces, en este aspecto, uno de ellos es la sensación, que es lo que hablamos en el capítulo anterior, ¿no? Sentimos por los 5 sentidos, ¿no? Por las vías aferentes, que son los nervios, y de ahí llegan al sistema nervioso central, en el cual finalmente llegamos a la corteza frontal y prefrontal para la toma de decisiones, Llega la ¿no? Entonces tema de ahí es percepción. sensación y se llega a la A percepción. la percepción. Entonces estos son dos procesos básicos, ¿no? Tanto de los animales, porque también tiene sistema nervioso, como de las personas. Después está la atención, Uy, esa atención. que la atención es lo que comúnmente en el psicoanálisis se llamaba como ser consciente, ¿no? Pero hay áreas del cerebro que actualmente se han visto afectadas a la atención, ¿no? Que esto, por ejemplo, puede ser, si son en términos normales, están también en un tema de entre el occipital, que es la observación, áreas del cerebro, y también la corteza frontal, que es la toma de decisiones, el estar más atento a ciertos detalles, a ciertos procesos de Ajá. información. Entonces, por eso actualmente ya no se llama científicamente, se toma ya como atención, no como consciente, ¿ya? Entonces, básico de esto es atención, percepción, sensación, Sensación. percepción, y por último está la memoria, que es lo que A ver. el psicoanálisis llamaba inconsciente, ¿no? Entonces la memoria, como bien mencionaba anteriormente, es que almacena cierta información,
pero al no tenerlo, al no reforzarlo, se va extinguiendo esa información. Y esa se puede extinguir un pensamiento, una conducta. Desechable también, información Ajá, desechable. Así se que, pueden desechar ideas, se pueden desechar incluso estilos de crianza, maltratos, fobias, ¿no? Que eso, por ejemplo, se trabaja se elimina, claro, se trabaja. en psicoterapia, Sí, ¿no? Entonces, para tenerlo bien en claro, estos son los procesos básicos, ¿no? Sensación, percepción, atención y memoria, que lo tiene todo animal, todo animal. incluyendo los seres humanos, ya Ahora, en cualquier escala. Ahora, para llegar a un tema más superior, a un tema de los que nos hemos podido desarrollar como sociedad, ahí va la evolución. los líderes, claro. la evolución biológica, Ajá. psicológica, porque también hay un tema de edad, no solo es una edad biológica, hay una edad psicológica, que tiene que ver con esto, que son los procesos cognitivos superiores, que no lo adquiere todo el mundo. Que en este caso es, por ejemplo, si empezamos con el pensamiento, ¿no? Es un tema más profundo de cómo decodificamos la información externa a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, una vez que tenemos la información de estos procesos básicos, procesos cognitivos básicos, lo que hacemos es un pensamiento, mediante toda la información que tenemos en nuestro cerebro, Un pensamiento. para tomar una serie de decisiones adecuadas a nuestro bienestar, ¿no? O evitar el malestar. Entonces, un proceso cognitivo superior es el pensamiento, otro es el lenguaje, ¿no? Nivel de cómo te comunicas. En este aspecto también está no solo el lenguaje, bueno, aquí se puede incluir también, Sí. no lenguaje verbal, o sea, no el lenguaje Como corporal, tal, claro, lenguaje corporal. sino es comunicación, comunicación no verbal, ¿no? No es lenguaje. Entonces, el lenguaje sí es un tema ya más complicado, pues de saber idiomas, de saber comunicarte bien, de transferir información adecuadamente, que no todo el mundo lo hace. Ujú. Por eso hay que seguir desarrollando este aspecto para poder tener ese proceso cognitivo superior. Y luego está la inteligencia. La inteligencia, a grosso modo, a tema de resumen, ¿qué es la inteligencia? La inteligencia es la resolución de problemas. No hay más misterio. Sí. Cuantas mejores capacidades tengas y cuanto más practiques en resolver problemas, más inteligente Eres eres. inteligente. Entonces, creo que ya en 3 o 4 capítulos anteriores, siempre repito, no es solo una inteligencia, hay Hay 3 varias tipos de también, inteligencia, no aparte ya de las 8 inteligencias de Gardner, que son... De las que hay, de las ¿no? que hay, sí. Las generales son inteligencia cognitiva, ¿no? Inteligencia emocional, y la inteligencia social. Que esta, la última, es la más difícil porque... complicada desarrollarla. Así es. Y ya por último está el aprendizaje, que es algo superior, ¿no? No es un tema solo de sensación, de percepción, de que yo creo, de que yo pienso, de que yo esto, sino de cómo aprendes y cómo adquieres tanto el lenguaje, el pensamiento y la inteligencia. Y ahí es donde tenemos todo este capítulo, que es súper interesante, lo hemos hecho de verdad que... Bien resumido, básicamente. Bien súper recontra hiper resumido, ¿no? Porque en realidad... Hablar de teorías en Piaget, digo, que se toma tiempo demasiado. Sí. Sobre todo para explicar el tema de procesamiento, el conocimiento del aprendizaje como tal. Sí, de hecho, ¿no? Obviamente el proceso es largo, es mutuo. Hay igualmente siempre información en la cual ustedes pueden verificar de todas formas. Claro, entonces para esas personas que dicen, no, un psicólogo no hace nada, no piensa nada, no ayuda en nada, no solo nos llenamos de información, sino también de experiencia, ¿no? Y de cómo saber solucionar problemáticas de tu vida. Porque muchas veces es difícil poder verse al espejo interiormente, ¿no? Entonces un psicólogo, con todo el conocimiento y la experiencia que tiene, lo que va a hacer es resolver tu vida mucho más rápida a que tú solo te la puedas resolver, porque a lo mejor no puedes observarte a ti mismo, ¿no? Ni tanto pensamiento de lo que dices, ni conductas. Hace disminuir tus conductas, disminuir tus pensamientos que tengas. Malestares, ¿no? Malestares en general. Y sobre pues. todo potenciar tu y vida, potenciar ¿no? siempre, para que claro. no quedes en un tema de... O estancado, como tal. Paralizarte, claro. O estancado, bloqueo. O bloqueo, El bloqueo claro, que se le de da. hecho, ¿no? Entonces, así que chicos, el capítulo de hoy ha sido demasiado interesante, ha sido muy informativo. me pasaría horas y horas y horas hablando de esto porque es súper interesante. Súper largo, la verdad. Sí. Así que espero que hayan disfrutado del capítulo. Esperamos sus comentarios igualmente. Juanje, un agradecimiento como siempre tenerte aquí. Al igual acá tras cámara, nuestro equipo de marketing, así que... seguimos mejorando y vamos a mejorar más. Y como dijimos en el anterior capítulo, vamos a seguir mejorando la sociedad, ¿no? Claro, como información real, información que realmente mucha gente duda porque no lo entiende, no lo procesa, entonces para eso estamos nosotros también. Así que un abrazo a todos, cuídense. Ya saben, síganos chicos, compartan el video y así vamos a poder transmitir más información de valor para ustedes, realmente información que ayude a toda la sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias chicos, cuídense. Chao. Chao, chao.